La lluvia maldita y el sol purificador. Autor Jorge Enrique Ariza Butrón. Introducción. Cuando uno lee el título por primera vez se pregunta automáticamente, ¿por qué Ariza Butrón, tan respetuoso de Dios y de su creación, llama a un acontecer de la naturaleza como es la lluvia maldita? Pero después, a medida que uno lee el cuento, se da cuenta que en realidad Jorge Enrique en ningún momento atribuye maldición alguna a ningún fenómeno natural. Al contrario, una vez más, Jorge Enrique reconoce la sabiduría, el equilibrio de Dios, aún en lo que nosotros como humanos podríamos considerar una catástrofe o tragedia. Este es un relato con lección, como todos los de Ariza Butrón. Que lo disfrutes. Salud, Bertha Elliot. Capítulo 1. La lluvia maldita. Era una tarde de abril cuando empezó a desparramarse el torrencial aguacero. Las compuertas del cielo se abrieron de par en par y el diluvio comenzó su obra destructora sobre cosechas, ganado, animales, personas, casas y edificios. Los indígenas clamaron al Dios del agua que tuviera piedad de ellos, pero el Dios se negó a escucharlos y por el contrario, arreció aún más el inclemente ataque de lluvia. Los caciques de todas las tribus indígenas del país se reunieron, danzaron alrededor del sol para intentar sanarlo de su ceguera, pronunciaron la palabra secreta que encierra todos los poderes del mal y del bien, de la dicha y la catástrofe, de la fertilidad y la sequía, pero el silencio fue todo lo que obtuvieron por respuesta. Y un arrecio del viento helado y de la lluvia maldita. Nunca antes habían los indígenas pensado en la lluvia como maldita. Al revés, era una bendición. Siempre consideraron a la lluvia como una aliada en las labores del campo. Ella les ayudaba a hacer germinar las semillas de sus alimentos, el maíz, el arroz, el trigo, la cebada, el sorgo y el algodón. También, gracias a la lluvia, podían comer plátano, yuca, papa, batata, ñame, las hortalizas y la carne de todos los animales que bebían de las fuentes del agua sagrada todo su sustento. Pero, ¿cómo seguir llamando bendita a una lluvia que estaba causando tantos desastres, viudas, llantos, ruinas, pérdidas y calamidades? Entonces preguntaron al Dios del agua, ¿acaso no eres tú la fuente de la vida y de todo lo que respira debajo del sol? Y el Dios de los pacientes indígenas cayó por amor. Todos en las tribus estaban confundidos, hasta que el mamo color rosa les dijo, estamos viviendo la amarga pero necesaria época de los reveses. Pero ninguno entendió. El mamo color rosa tenía la ancestral costumbre de no hablar más de lo conveniente. Todos lo sabían. Por eso, uno de los indígenas más jóvenes preguntó, ¿qué significa esta época de los reveses? Y casi enseguida, y sin esperar respuesta alguna, otro lanzó dos preguntas en una. ¿Y si esta época es amarga, por qué es necesaria? Parecían muchos interrogantes al tiempo, pero en realidad había muchos más y más graves cuestionamientos a su Dios. Los desbordamientos de los ríos, las vidas humanas perdidas,
los enseres llevados por las fuertes corrientes río abajo, los animales ahogados, las cosechas malogradas. Por eso, el Mamo color rosa juzgó conveniente extender su explicación. Hizo llamar a todos los representantes de las 233 tribus del país, convocó una reunión de poderes y se estableció la medianoche como hora para dar inicio a las explicaciones de los dioses. Sólo así se evitaría la estampida de los indígenas a otras creencias galopantes y asfixiantes que desde hacía rato venían acosándolos con vanas palabrerías, libros, tratados, cruces, supercherías y otras artimañas de los hombres pálidos. Capítulo 2. El aquelarre nocturno. «Calle la boca», dijo uno de los guardias a un atrevido asistente. «Cuando el Mamo color rosa habla, todo el mundo escucha». Y se llevó el índice a los labios, enfatizando con un sigiloso «shh». Lo que ese asistente no sabía, pero que aprendió después, es que cuando el guardia dijo «todo el mundo escucha», se refería literalmente a todo el mundo entero. Cuando esta regla tácita se quebrantaba, las catástrofes aumentaban, pues la ira de los dioses también se acrecentaba y con ella los desastres de la madre natura. Así que convenía mantener un silencio respetuoso cuando el Mamo hablaba. El asistente cayó la pregunta que lo empezó a carcomer. ¿Por qué los dioses en su ira la emprenden contra la creación que ellos mismos han originado? Y la otra pregunta, que era resultado de la primera: ¿por qué no castigan en justicia a quienes la ira de ellos ha desatado? En ese momento el Mamo color rosa lo miró, desnudando sus pensamientos en un rojizo y repentino fuego que envolvió el ambiente. Una llamarada surgida del aliento temible de un dragón rojo de cabeza gigantesca y dientes blancos aterrorizantes. El dragón parecía despedir mucha ira. El asistente se atemorizó. Hasta sus más íntimos pensamientos podía el Mamo leer. Así que aún su mente cayó. Entonces solo el silencio se apoderó de la maloca. El brebaje mágico del árbol de la existencia fue repartido a todos, y todos bebieron de la fuente de la vida. Y empezó a sonar la flauta y el tambor, las maracas y el bongo. Las cítaras sonaron y se dejaron ver las sandalias del pescador. Pasito a pasito danzaron, pasito a pasito danzó el Señor. Y entre paso y paso, danza y canción, todos recibieron en sus corazones la respuesta a la primera pregunta que se habían hecho desde que estalló el clamor. El cielo se descompuso y lloró a viva voz. La época de los reveses significa que todo es al revés de cómo se originó. Algunos lloraron, otros rieron, otros se mantuvieron callados y la mayoría entendió. Como en una película clara, vino a sus mentes la perfecta creación. Luego, poco a poco, vieron cómo los seres humanos fueron empañando esa imagen, dañando a la madre tierra sin compasión, hasta que todo se volvió contra ellos, en una justa respuesta a su falta de amor. La lluvia, en vez de agua dulce, producía ácido destructor. Los árboles, en vez de frutas, daban hojas secas. Los desiertos se inundaban de agua estéril.
Las aguas se desbordaban de sus cauces hechos para contenerlas. El viento no soplaba para refrescar, sino que daba latigazos para desquitarse. El sol no calentaba para dar vida y calor, sino para quemar y destruir en su furor. El amor de los hombres se había dejado vencer para dar paso al odio y al desamor. Los varones dejaron de ser hombres para convertirse en mujeres, y las hembras dejaron de ser mujeres para convertirse en varones. A lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Las de cabellos largos se calvaron y los de pelo corto se lo dejaron crecer. Lo dulce se volvió amargo y lo salado lo dejó de ser. El ser humano ha hecho todo lo contrario a como fue creado. Por eso todo ahora es al revés. Capítulo 3. El equilibrio. Como dice la mitología, en los tiempos de los antepasados, el Atlántico se hundió con fuerza loca, como de 1000 huracanes sueltos, cuando el agua sepultó al mundo de entonces, el cual había llegado a su período de revés. El agua, que todo lo creó, se encargó de deshacer su creación. Entonces el Dios del agua prometió que jamás volvería a destruir al ser humano con agua. El sol y el agua se pusieron de acuerdo, y fue de allí que surgió el arco iris, como señal del pacto de paz de Dios con su creación. Pero el hombre, con el tiempo, fue olvidando su promesa de portarse bien con la naturaleza y entre ellos mismos. No es nuestro Dios el que está destruyendo al hombre, ni será el agua el que lo destruirá. Dios no niega su promesa. ¿Para qué va el Dios bueno a destruir al hombre si el hombre se está destruyendo a sí mismo en un insondable abismo? Y aquí viene la respuesta a la segunda pregunta de ¿por qué es necesario este tiempo si es época de amargura? Porque es la hora de la retribución. Así, el agua se ha puesto de nuevo de acuerdo con el sol. El agua no puede más destruir la creación de Dios, pero el sol sí puede causar su destrucción. El fuego todo lo purifica, hasta los más preciados metales. La tierra llegó a su límite de aguante, por eso explotará el fuego purificador. Por eso está despertando de su letargo para pagar a quienes le hicieron daño. Luego todo será aplastado por el fuego. Todo, todo. Hasta tú y yo. Luego vendrá otra creación. La tierra volverá a la tierra, el agua al agua, el sol al fuego que lo engendró, y tú y yo volveremos al Dios que nos creó. Todo volverá a empezar de nuevo. La justicia del universo se mantiene, el equilibrio del Dios creador. Solo te pido que no pierdas, que jamás se evapore la fuerza vital de tu amor.